Hola, ¿qué tal, CanX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos un lunes más aquí en nuestro canal donde acercamos lunes a lunes todo lo relacionado con el estándar CanX y en esta ocasión vamos a ver el segundo y último tutorial del termostato del fabricante Iluxus que ha desarrollado nuestro compañero Juan Carlos. Carlos, cuéntame, ¿qué es lo que vamos a ver en este segundo y último tutorial sobre este gran termostato? Cuando vimos la semana pasada el anterior tutorial, bueno, ya explicamos, ya avanzamos lo que íbamos a hacer hoy. Ajá. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer, como recordatorio, es que vamos a coger todas esas funcionalidades que explicamos de lo que puede llegar a ser este dispositivo y vamos a controlar con el actuador binario de Iluxus, que ya se hizo un tutorial hace una semana. Pues vamos a hacer un control de fancoil con el termostato. Con el termostato. Es para decir, ver cómo se va a parametrizar y ver las funcionalidades. Hemos cogido el control room que controla fancoil de Iluxus, ha cogido el dispositivo y has captado la temperatura con este termostato y ha hecho las funciones del termostato para realizar el control de un fancoil. Correcto. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer esta semana. Vamos a darle ya un poquito, porque nos llevan pidiendo temas de clima. Digo, bueno, pues vamos a empezar, Venga, vamos a empezar con el tema de clima. Lo que pasa es que querían empezar con el clima cuando la gente no sabía usar una interfaz. Pero bueno, vamos a ir poquito a poco. Sí, no, yo siempre digo aquí en el canal que nosotros queremos ir avanzando poco a poco para que la gente que se suscriba al canal pues vaya empezando desde abajo, para que poco a poco vayamos complicando un poquito las cosas y la gente vaya aprendiendo más. Bueno, pues chicos, parece que este tutorial promete, así que nada, espero que os guste y nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial que hagamos sobre instalaciones CanX. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, pues continuamos con este tutorial del controlador de habitaciones de Iluxus y como sabéis hoy vamos a ir a la práctica. Ya parametrizamos en el tutorial anterior parametrizamos las direcciones de grupo, perdón, los objetos de comunicación necesarios para el control que queremos hacer, y lo que vamos a hacer hoy es un pequeño recordatorio de cómo parametrizar el actuador binario de Iluxus y vincularlo a nuestro control de habitaciones, ¿vale? Como dijimos, íbamos a usar uno de la funcionalidad de 4 tubos, ¿vale? Si recordamos en este tutorial que también se hizo semanas anteriores de este actuador, pues bueno, consistiría en tenemos que seleccionar el tipo de actuador que tenemos, en este caso el de 12 salidas, ¿vale? Y vamos a usar la funcionalidad de fancoil 4 tubos, ¿vale? Una vez la tenemos aquí seleccionada, dejamos los parámetros como estaban, ¿vale? La velocidad 10, velocidad 2 al 60, velocidad 3 al 80, ¿vale? A efectos de prueba lo dejamos así. Y lo que sí vamos a hacer es que esta entrada, la entrada 1, vamos a usarla como un switch, vamos a poner un on y vamos a poner un objeto de que cuando se inicie el bus envíe el valor, en este caso un on, siempre va a enviar un on. ¿Por qué digo esto? Porque quiero que nuestro actuador binario de Iluxus, este actuador de control de fancoil, aquí lo veremos ahora, bueno, lo vamos a ver mejor aquí, aquí, en tema del modo de funcionamiento, si es automático o manual, lo que vamos a hacer es retroalimentar con esa entrada que he parametrizado aquí, con esta entrada 1, lo que voy a hacer es enviar el valor 1 para que este actuador se ponga en modo manual, en vez de en modo automático. No quiero que aparezca por defecto en modo automático, lo quiero en modo manual. El motivo es el siguiente, luego lo explicaremos cuando veamos el termostato, y es que nuestro termostato va a arrancar de tal manera de que el funcionamiento de control va a ser automático. Es decir, el termostato, dependiendo de si necesita mucha demanda o poca demanda, modificará los valores de velocidad de nuestro actuador binario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que necesito que esté en modo manual porque cuando empiece a mover
a través de los botones de la pantallita LCD que tiene el control de habitaciones, empieza a variar las velocidades. Si arranca en modo automático, no voy a poder forzarla de modo manual, ¿vale? Solamente se desplazaría o se cambiarían estas velocidades cuando haya demanda, no porque yo esté enviando la orden de cambiar velocidad. Entonces, un usuario que se le va el bus, regresa el bus y va al display y empieza a mover esas velocidades y realmente no lo está haciendo. No lo está haciendo porque no está en modo manual lo que es el actuador de Fancoil. Lo vamos a parametrizar de esa manera porque creo que es más cómodo. Ya que si el usuario lo pone en modo automático, ese modo automático lo que hace es que de forma automática va a enviar esos valores a los niveles de velocidad que son necesarios. Entonces, de una forma visual, creo que es más entendible por el usuario final, ¿vale? En el caso de, hablo por el ejemplo de una vivienda, ¿vale? En caso de que estemos hablando de un hotel que tiene distintas habitaciones, pues sí se parametrizaría de otra forma, ¿vale? Pero en el caso que nosotros estamos parametrizando ahora, para evitar una confusión, esto lo veremos ahora después cuando veamos el termostato cómo funciona, ¿vale? Cuando pongamos el control de habitaciones y veáis el display, lo volveré a explicar esto del modo manual y automático. Cuando yo empiece a mover, ¿qué ocurriría si lo hubiéramos puesto, si apareciera en modo auto, ¿vale? Por eso hago esa retroalimentación, para que esta entrada envíe un on, es decir, envíe un 1 al objeto de comunicación de manual o automático, del actuador binario. No del control de habitaciones, del actuador binario, ¿vale? De esta forma entraría automáticamente en modo manual y ya podría forzar lo que son las velocidades, que es lo que a mí me interesa desde el termostato, por si el usuario lo quiere hacer de forma automática o de forma manual. No podemos confundir el modo automático del termostato con el modo automático del control de Fancoil. El modo automático del control de Fancoil no hace caso a los objetos al objeto de comunicación que voy a marcar aquí, ¿vale? El número 4. El nivel de Fancoil de modo manual, en caso de que esté en modo automático, todo lo que enviemos a este objeto de comunicación que esté asignado a una dirección de grupo no le va a hacer caso. Por eso lo quiero poner en modo manual, para que yo, si en el termostato fuerzo, pues mando un 3 o mando un 2 de velocidad, pues sí le haga caso. Por eso lo quiero poner en modo manual. Para eso hago esa retroalimentación, es un truquito, ¿vale? Lo ideal sería que a lo mejor este actuador binario tuviera la funcionalidad de que, digamos, si queremos que actúe o que inicie de modo manual o inicie en modo automático, ¿vale? Sería un detalle que sería interesante. Hay muchos que no lo hacen, ¿eh? No podéis definir si lo quieres en modo manual o modo automático, lo que se hace con algún tipo de lógica en caso de que tengamos un servidor web o utilizando una entrada como tengo aquí ahora mismo libre, puede aprovechar ese inicio del bus que se mande ese valor para ponerlo en el modo que nosotros queramos. ¿Vale? Bien, ya tenemos configurado lo que es esa entrada que voy a necesitar y por otro lado tengo ya configurado mi controlador de habitaciones. ¿Vale? Entonces vamos a crear las direcciones de grupo. Vale, para empezar vamos a crear las direcciones de grupo que van a ser necesarias para el control del Fancoil. Es decir, entorno de trabajo, bueno, las tenemos aquí creadas, perdón, añadimos los grupos principales y vamos a crear un grupo principal que se llame Fancoil. ¿Vale? Ahora vamos a crear un grupo intermedio que se llame también Fancoil. Ahora, aquí en Fancoil vamos a añadir las direcciones de grupo que nos van a hacer falta. En primer lugar, vamos a poner el modo verano, invierno. Vamos a crear ahora, aquí digamos es donde vamos a vincular los objetos de comunicación del actuador binario y del termostato para que sepan en qué modo deben de funcionar. Por defecto en algunas ocasiones nos permiten saber en qué modo vamos a iniciar lo que es el controlador, ¿vale? Lo que es la instalación. En este caso el actuador de Ilusu no permite, el actuador binario no permite parametrizar si vamos a iniciar en modo verano o en modo invierno. Por lo tanto, ponemos un objeto de comunicación para que siempre, actuando sobre ese modo, sobre esta dirección de grupo, todos los dispositivos se pongan de control en el mismo modo. En este caso, además estamos hablando de una vivienda.
En un hotel no, porque a lo mejor en alguna determinada ocasión del tiempo hay una persona que la habitación de al lado la quiere frío, tiene frío y la otra tiene calor. Entonces jugaríamos de forma distinta, ¿vale? Pero en este caso no. En este caso vamos a utilizar que toda esta instalación se va a comportar de la misma manera. Todos los dispositivos tienen que estar en el mismo modo verano o el modo invierno. Para eso hemos creado el botón de la semana anterior, que ahora lo veremos. Uno de los botones vamos a utilizar para cambiar este modo, ¿vale? Ahora vamos a poner aquí demanda de frío. Aquí el objeto de comunicación donde enviaremos los valores en caso de que necesitemos frío, ¿vale? Aquí tenemos ahora la demanda de calor. A mí me gusta llamar este objeto de comunicación, esta dirección de grupo como demanda, ¿vale? Luego tenemos aquí, vamos a crear el estado velocidad fancoil. Vamos a añadir velocidad fancoil. ¿Vale? Y luego vamos a añadir aquí manual 1 barra automático 0 del fancoil. ¿Vale? Estas van a ser las direcciones de grupo que va a necesitar nuestro actuador de fancoil, que ya se vieron en los tutoriales anteriores, que hicimos, ¿vale? De cuando parametrizamos el actuador de fancoil, ¿vale? Pero hoy vamos a ver cómo funciona mediante, como digo, mediante un controlador de habitaciones. Antes de hacer un poquito más complejo, antes de parametrizar lo que es el termostato, vamos a asignar a cada dirección de grupo su objeto de comunicación, ¿vale? Aquí los tenemos y vamos a hacer lo siguiente. Voy a agrandar aquí un poquito. Bien, nos venimos aquí y vamos a comenzar con el modo verano e invierno. Tenemos que venirnos a este objeto de comunicación que es el cambio de verano-invierno, ¿vale? Este viene al modo verano-invierno, ¿vale? Ahora, la demanda de frío y la demanda de calor. La demanda de frío es el objeto número 8, ¿vale? Que es con el comando de frío, y el comando de calor es el 6, ¿vale? Ahora, el estado de la velocidad del fancoil, el feedback de nivel de fancoil, vamos a poner aquí. Luego, la velocidad es el 4, estamos aquí. Y luego el manual y automático es el switch este, ¿vale? Aquí es donde vamos a retroalimentar lo que he dicho con la entrada número 1, que es la input 1, la añadimos, aquí. Ha salido porque teníamos seleccionado el estado de la velocidad y el tipo de datos es distinto al del manual, ¿vale? Hubiera sido un fallo ahí que no nos hubiéramos vuelto locos, pero bueno, al fin y al cabo, menos mal que nos hemos dado cuenta, y al fin y al cabo lo que hacemos es que tenemos como digo, el modo manual automático lo tenemos aquí, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es que con esta entrada, como cuando inicie el bus va a enviar un valor de un 1, pues ya automáticamente el 1 es el modo manual. Ya se me activaría el modo manual, como digo, de forma automática del actuador de fancoil. Bien, hecho esto, vamos a añadir ahora las direcciones de grupo que fueran necesarias para el control de nuestro control de habitaciones, ¿vale? Pues vamos a añadir las siguientes direcciones de grupo. Vamos a añadir las direcciones de grupo que son... vamos a aprovechar en poner el modo manual 1 automático termostato, ¿vale? Del termostato. Vamos a poner la temperatura de lectura. Vamos a poner la temperatura de consigna. Tenemos la temperatura de consigna. Vamos a llamarle estado de la temperatura de consigna para saber cuál es la temperatura de consigna que hemos marcado para poder verla. Luego tenemos vamos a añadir, aunque no lo tenemos, la vamos a crear para que
si no recuerdo mal, tenía un objeto que es el estado del fancoil manual 1 automático, ¿vale? Y esto en caso de que tuviéramos el feedback de manual automático del actuador de fancoil, lo podríamos asociar para saber si se encuentra de un modo u otro, ¿vale? Para que el termostato de forma automática hiciera ese control. Lo voy a crear para que lo asignemos, para que lo tengáis como ejemplo, para que el día de mañana lo podáis utilizar, ¿vale? Aquí vamos a poner el modo de funcionamiento, si va a ser modo standby, modo lo que sea, y luego vamos a tener una muy importante, que se nos ha olvidado, que es el on-off del termostato, ¿vale? Encender y apagar lo que es el termostato. Bien, creo que no se me olvida ninguna. Si no, ahora las crearemos. Le damos a aceptar y vamos a comenzar a parametrizar nuestro actuador de... bueno, nuestro actuador no es nuestro control de habitaciones. Vale. Si no recordamos mal, aquí en los pulsadores teníamos el botón 1, que era que va a cambiar el modo de forma automática. No me aparece. En caso de que desde un servidor web o desde otro botón que tengamos en nuestra instalación quisiéramos cambiar el modo, tendríamos que atacar la dirección de grupo 0012. Aquí es donde cambiaríamos, cuando añadamos ese objeto de comunicación, es donde se cambiaría esos modos, ¿vale? En este caso, el botón 1 lo que va a hacer es que automáticamente, internamente, va a cambiar esos modos. Lo veremos, ¿vale? Luego el botón 3 es el que vamos a utilizar, por ejemplo, para el verano-invierno, ¿vale? Me voy a venir al modo verano-invierno y el botón 3 va a ser modo verano-invierno. Aquí, cuando mande un 1 o un 0, pues irá cambiando de modo. Y el botón 5 lo que vamos a hacer es encender y apagar el termostato, ¿vale? De esta manera podremos encender y apagar el termostato. Ahora cuando lo vinculemos, ¿vale? Lo que es el termostato. Bien, en el modo verano-invierno tenemos que añadir el objeto, a ver si lo veo. El objeto, no lo veo. Este, que es el cambio de modo verano-invierno del controlador de habitaciones. Lo metemos aquí y como veréis tenemos por un lado el modo verano-invierno del actuador de fancoil, el modo verano-invierno del controlador de habitaciones y el botón que va a hacer enviar la orden de que si se tienen que poner en verano o en invierno, ¿vale? Luego tenemos la demanda de frío y la demanda de calor, que son los objetos 157, es para el frío, y el 154 es para el calor, ¿vale? Perdón, el 154 no, 156, perdón. Demanda de calor 156, ¿vale? Ahora, el estado de la velocidad es el 171. Aquí tendremos que el actuador, el estado del actuador y en el caso de que cambie, lo estaremos viendo lo podríamos ver en la pantalla, ¿vale? Por si se estuviera actuando sobre la velocidad de otro punto, ¿vale? Lo podríamos ver ese cambio en nuestro display de nuestro control de habitaciones. Luego la velocidad, el control de la velocidad, que es de un byte, ¿vale? Como he dicho, en este caso no vamos a controlar de forma individual lo que es las velocidades, sino que a través de un objeto de un byte se realizarán los controles. Luego tenemos el manual automático fancoil nada, el manual automático del termostato sí, que es el 177, ¿vale? Controlador manual y automático del termostato. Estamos aquí, ¿vale? Ahora tenemos la temperatura de lectura y la temperatura de consigna. La temperatura de lectura es la 145, que está aquí, temperatura interna de lectura, y la de consigna es la, si la veo, 161, que es el set point, ¿vale? Ya tendríamos aquí las dos temperaturas también puestas, ¿vale? El estado de la temperatura de consigna es la 160, que está aquí, que es el feedback set point. En caso de que necesitáramos verla en alguna pantalla o lo que sea, sería este el lugar donde estaríamos viendo qué temperatura de consigna está indicada, ¿vale? Luego el estado de manual automático del controlador de fancoil sería aquí, ¿vale?
Y luego tendríamos el modo de funcionamiento, que es, si lo veo, a ver si lo veo, el modo de operación, que es el modo de funcionamiento, vendría aquí. Y por último el termostato on-off. ¿Vale? Vale, una vez hecho esto, ya tendríamos configurado lo que son todos los objetos de comunicación en todas las direcciones de grupo. ¿Vale? Como yo ya le he asignado a la dirección física a los dispositivos, no tenemos que hacer una programación completa, sino que la vamos a hacer lo que es programar la aplicación directamente. Y una vez se programe esto, realizaremos la prueba que vais a ver ahora a continuación en el vídeo. ¿Vale? Bueno, mientras se programa, damos un pequeño salto y ahora continuamos. Bueno, pues comenzamos a ver lo que hemos parametrizado, ¿vale? Hemos dejado el frontal para que veáis de este actuador de Fancoil, que os recuerdo que el primer 0 va a corresponder a la velocidad 1, el segundo a la velocidad 2, el tercero a la velocidad 3, el cuarto a la válvula de calor, que lo recordáis, y la válvula para demanda de frío, el quinto, ¿vale? Ahora mismo está en modo automático, pero como no hemos movido absolutamente nada, pues hay estados que no se reconoce y lo que tenemos es que iniciarlo, ¿vale? Lo que hacemos es, en primer lugar, el primer botón, si recordáis, no sé si veis aquí el icono, aproximadamente cómo aparecen todos los modos de funcionamiento de este control de habitaciones, ¿vale? Estamos modificando el modo confort, modo noche, modo protección, etcétera. Luego el siguiente botón, que era el tercero, recuerdo que eran botones basculantes. El botón basculante es que esto es el botón 1, esto es el botón 2, botón 3, botón 4 y así sucesivamente, ¿vale? El botón 3 lo que hacía es que cambiábamos los modos, ¿vale? Como veis, cómo cambia ahí la estrellita de demanda de frío y la demanda de calor. Y luego aquí teníamos el botón este, que era el apagar el termostato y encender el termostato, ¿vale? Estos botones de la izquierda correspondían a la velocidad de Fancoil, ahora mismo está en forma automática. De hecho, ya ha abierto lo que es la válvula. Y luego en la parte de la derecha es el control de consigna de temperatura, ¿vale? Yo podría a lo mejor hacer así y automáticamente, un momento aquí, lo que iba a hacer es forzar lo que es lo que es la velocidad del Fancoil, ¿vale? Dependiendo de si lo fuerzo o no, pues irán entrando las válvulas, dependiendo si hay demanda, no hay demanda, ¿vale? Dependiendo de la temperatura de consigna y la temperatura actual. Un momento, que desaparece, claro, cuando lleva un rato desaparece. Y lo que hacemos, como veis, pues ir forzando lo que son las velocidades, ¿vale? De hecho, desde aquí también podríamos incluso apagar el termostato, ¿vale? Una vez estamos en auto, podríamos ir a lo que es apagar en estos botones. No tendríamos que haber usado un botón, ¿no? Sino que desde aquí nada más podríamos haber hecho esa funcionalidad. El que pongamos automático y no arranque es por lo que he dicho, que dependiendo del sistema y de las constantes que hay a la hora de parametrizar, que vimos en el tutorial anterior, pues se irán iniciando lo que son las velocidades y las demandas. Y luego aquí tenemos el tema de la consigna, ¿vale? Aquí podemos ir pulsando. Estamos a 28 grados, por ejemplo, pues bueno, si nos acercamos a los 28 grados y ponemos 27,5, por ejemplo, ¿vale? Veremos que la velocidad irá cambiando, ¿vale? A velocidad 1, porque la consigna, que es 27,5, está muy próxima a los 28 grados, por lo tanto no necesita una gran demanda, ¿vale? En caso de que cambiemos el modo, que lo pongamos en modo calor, demanda de calor, se eliminan todas las velocidades, se elimina lo que es el tema de la apertura y cierre de la válvula correspondiente. Y ahora cuando empecemos a hacer esa demanda, está en automático, pero bueno, podríamos forzarlo. Lo que vamos a hacer antes es subir a 35 grados, por ejemplo. Vamos a esperar a ver que arranque, ¿vale? Y lo que hace es que entra la velocidad número 3 y transcurrido un tiempo, pues se abrirá lo que es la válvula de calor, ¿vale? Que es la salida número 4. Como veis, bueno, el funcionamiento es muy simple, es muy sencillo, y de esta manera hacemos un control bastante fácil y básico. Como digo, hay que tener en cuenta otra serie más de conceptos, sobre todo de control de estado y demás. Pero vamos, que para que os hagáis una idea de cómo parametrizar de una forma sencilla un actuador de Fancoil, creo que
que ha sido bastante útil, ¿vale? Bueno, pues nada, chicos, os dejamos, hemos finalizado este segundo tutorial de cómo controlar un actuador de fancoin y la próxima semana pues os espero ver en más tutoriales, enviarnos vuestras dudas aquí al mismo canal, aquí en la parte de abajo de este tutorial, de este vídeo de YouTube. Y bueno, espero que os haya gustado y que la semana que viene veáis cosas nuevas, las últimas novedades que van llegando y sigáis aprendiendo. Pues dicho esto, sin más, no os entretengo, no os robo más tiempo y espero veros la siguiente semana. Nos vemos, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.